Bienvenidos, amados hermanos, a esta su segunda lección de la asignatura La doctrina de Dios y sus decretos. Como es costumbre, vamos a iniciar recordando las distintas recomendaciones que debemos tener en cuenta para el abordaje de la lección. Primero, realice una lectura en su manual de la lección que se desarrollará en el video. Segundo, escriba todas las dudas o preguntas que le surjan de esta lectura. Tercero, observe el video y preste atención al desarrollo de la lección. Cuarto, realice una segunda lectura de la lección en su manual. Quinto, verifique cuáles de las preguntas que surgieron de la primera lectura quedaron resueltas. Y sexto, las preguntas que persisten o permanecen debe exponerlas en nuestro encuentro grupal por videollamada. Esta segunda lección tiene por título el concepto de la triple unidad de Dios, es decir, la Trinidad y los nombres de Dios. Los objetivos para esta lección son exponer el concepto y fundamento de la triple unidad de Dios como doctrina fundamental del cristianismo ortodoxo. Segundo, conocer los nombres de Dios como ventanas a su esencia y partes claves en la revelación que Él nos ha dado. Como actividad de exploración, les invito a realizar la observación evaluativa de al menos 5 de las imágenes que está viendo a continuación en la pantalla. Como criterio de evaluación, tenga en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué nos da a conocer de Dios esa imagen? ¿Representa realmente a Dios esa imagen? ¿Se presta para o causa confusión esa imagen? ¿Niega o afirma la doctrina de la Trinidad esa imagen? Entonces hago una pausa en el video y realice esta actividad. Después retome nuevamente el video y continúe con la lección. Bien, hermanos, ya que usted ha realizado esta actividad y tiene estos apuntes en su cuaderno o en su libreta de apuntes, téngalas presente y evalúe esas respuestas a lo largo de todo el desarrollo de esta lección. Vamos a comenzar con la Trinidad. La Trinidad es una doctrina del cristianismo histórico u ortodoxo. El término o la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia explícitamente, pero sí implícito el concepto, es decir, sí aparece el concepto con claridad en la Biblia. La doctrina de la Trinidad establece la relación de un Dios que es 3 personas, no la relación entre 3 dioses. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad nos enseña la triple unidad de Dios, nos habla, nos enseña de la plenitud de Dios. Muchos consideran y afirman que la fórmula histórica que Dios es uno en esencia y 3 en personas, es decir, lo que se conoce como la Trinidad, es una contradicción en las Escrituras y en la fe cristiana. Pero están equivocados, pues la fórmula de la Trinidad es paradójica, pero en ninguna manera es contradictoria. Ciertamente se puede ver que lo que esta fórmula está diciendo es que Dios es uno en una cosa y 3 en otra cosa. Ahora, una paradoja es algo que cuando se coloca al lado de otra parece o aparenta ser contradictorio, pero cuando se mira más de cerca y lo sometes a un escrutinio cuidadoso, se ve que de hecho no es una contradicción. Y eso es lo que se debe hacer respecto a la fórmula cristiana de la Trinidad. Podría parecer contradictorio porque estamos diciendo que Dios es una esencia y 3 personas. Y estamos acostumbrados en nuestro punto de vista como seres humanos a ver que un ser es una sola persona. No podemos concebir cómo un ser podría estar contenido en 3 personas.
y aún así ser solo un ser. Por lo tanto, en este sentido, la doctrina de la Trinidad en esta formulación es misteriosa y hace que la mente piense en un ser que es absolutamente uno en esencia de lo que es. Y sin embargo, dentro de esa esencia individual son tres personas. Señalar la doctrina de la Trinidad como una enseñanza contradictoria se debe a la confusión que se hace de los términos esencia y persona, ya que se tiene la tendencia a ver estos términos esencia y persona como sinónimos virtuales. Así, este hombre es un ser humano, pero también es una persona. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en una persona por ser. Un ser por persona. Ahora, el concepto de esencia proviene de la palabra griega ousios, que significa ser o sustancia o cosa. Entonces, ¿cuál es la sustancia o cosa de la que estás hecho? ¿Cuál es la sustancia o la cosa que distingue a un ser humano de un perro, o un perro de una uva, o una uva de Dios? Hay una sustancia, una cosa de deidad, la esencia, el ousios, la sustancia de lo que Dios es en sí mismo. Y lo que la iglesia estaba diciendo es que Dios es una esencia, solo hay una cosa. No hay partes en Dios aquí y luego separado de eso hay otra parte de Dios por allá regada. Esos serían dos seres y Dios es un solo ser. Por lo tanto, ¿qué queremos decir entonces cuando decimos que Dios es uno en ser, pero tres en persona? Para responder esta pregunta, lo primero que debemos, amados hermanos, es establecer es que cuando esta fórmula se derivó en la iglesia primitiva, fue derivada de las raíces latinas de las cuales viene la palabra persona. Y esa palabra latina, personae, se traduce como persona. Y su función principal en la lengua latina era como un término legal o como un término que se usaba en las artes dramáticas. La antigua costumbre en el teatro o en el drama griego, y así como en las obras romanas, era que los actores que estaban altamente entrenados solían desempeñar más de un papel en la misma obra de teatro. Y para ello usaban máscaras que alternaban de acuerdo al momento o a la línea de cada personaje en la obra que interpretaban. Así, por ejemplo, si en una obra un determinado actor representa tanto a Dios y a Satanás, cuando representa a Dios, él sostiene una máscara frente a su rostro que es la máscara de Dios y habla a través de esa máscara mientras asume la personalidad o el carácter de Dios. Luego, cuando él representa a Satanás o el diablo, sostiene otra máscara diferente y habla a través de ella. Ahora, hermanos, la palabra latina para la máscara es la palabra persona. De modo que cuando la gente como Tertuliano, por ejemplo, habló por primera vez de esta fórmula de la Trinidad, habló de un ser tres personae. Él estaba diciendo que hay tres roles, por así decirlo, que Dios está interpretando aquí, por un lado como Padre, por otro lado como Hijo y por otro lado como Espíritu Santo. Un solo ser, tres personas. Así que, hermanos, el punto de todo eso es que la idea de persona en esta fórmula de la Trinidad no corresponde exactamente a nuestro concepto español de personalidad. Porque, de nuevo, para nosotros una persona significa un ser distintivo. La Trinidad nos muestra la plenitud de Dios en cuanto a su unicidad y en cuanto a su diversidad. Leemos en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno en esencia o el ser. Es indivisible, en él no existen partes. En su diversidad, Dios nos revela en su palabra que es tres en persona. Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, como se nos ilustra en esta iconografía, que es la forma correcta de representar la Trinidad. Ahora, en la teología técnica, con el fin de hacer la distinción en la divinidad entre las personas de la Trinidad, se ha utilizado el término subsistencia, pero no en el sentido o significado que tenemos nosotros de la tenacidad de alguien que está sobreviviendo con un nivel de vida por debajo de la media, no en ese sentido. Este término se compone del prefijo sub, que significa debajo o por debajo. La palabra asistencia, que hace referencia a que permite estar sustentado o dar sustento a los entes y relacionarlos con el ser sin por ello perder la condición de cada uno de ellos. No estamos familiarizados con este término enmarcado en este significado, pero sí con el término existencia. Ahora bien, ¿por qué no utilizamos el término existencia? Porque la idea de la existencia dice que existir es sobresalir en algo, y la idea pretende sobresalir en ser, de modo que algo que existe es algo que tiene un pie en el ser y otro pie en el llegar a ser. Lo que caracteriza la existencia de una criatura no es ser, sino llegar a ser. Porque el rasgo principal del carácter de todas las criaturas es que cambian. Sea lo que seas hoy, tú serás diferente un poco mañana. Y hoy eres tan diferente de lo que tú eras ayer. Si se trata solo de que eres 24 horas mayor de lo que eras antes de este momento, ayer. Entonces, bajo esta idea de existencia que hemos abordado, Dios no existe. Dios no podría existir, pues esto lo haría una existencia derivada o dependiente, es decir, una criatura. Pero más bien decimos, Dios es. Dios está aquí, Dios está siendo, no llegando a ser, no cambiando. Es eternamente el mismo y por eso decimos que hay un ser divino. Entonces, hermanos, dentro de ese ser no hay tres existencias separadas. Pues recuerda, la idea de existencia es de llegar a ser o de ser o no ser. Por lo cual la palabra que los teólogos utilizan con respecto a la Trinidad no es la palabra de tres existencias, sino tres subsistencias. Es decir, debajo del ser puro de Dios, en una dimensión inferior, debemos distinguir entre tres subsistencias, las cuales la Biblia llama Padre, Hijo, Espíritu Santo. No tres existencias, no tres seres, sino tres subsistencias dentro de ese único ser eterno que es Dios. La distinción entre las personas es una distinción necesaria porque la Biblia hace la distinción y es una verdadera distinción. Pero debemos aclarar que no es una distinción esencial. Es decir, las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son reales, pero no esenciales. En otras palabras, estas diferencias son reales dentro de la Trinidad, pero no dentro de la esencia de la divinidad misma. Son una diferencia dentro del mismo ser, no un ser o una esencia separada o distinta. Las tres personas divinas comparten todos los atributos divinos. También hay una diferencia en la función desarrollada por cada miembro en la Trinidad. Así, por ejemplo, atribuimos al Padre la creación principalmente, la redención, la salvación de la humanidad principalmente al Hijo, y la santificación, la renovación y convertirnos en nuevas criaturas principalmente al Espíritu Santo. Ahora miremos, hermanos, la Trinidad en las Escrituras. Comencemos en la creación. Leemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en este verso es la palabra del hebreo antiguo Elohim o Elohim. Es el primero de los tres nombres primarios de la deidad.
en su escritura es un nombre que encierra pluralidad en la unidad. Elohim es el plural de Él, es el plural de el poder, o el que es el poderoso, y proviene del verbo Alá, jurar, y describe a alguien que está bajo un pacto que debe ser ratificado mediante un juramento, e implica por lo tanto la idea de fidelidad. La unidad y la pluralidad de este nombre involucra, se afirma directamente, por ejemplo, en Génesis 1 del verso 26 y 27, donde leemos: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo reptil que racta en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La palabra Dios allí es Elohim. Leeríamos: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Asimismo leemos en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, Jehová Elohim, Jehová Yahvé, Jehová Elohim. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es así que la Trinidad, amados hermanos, se halla en forma latente en el nombre Elohim o Elohim. La creación misma es una obra trinitaria. Se nos dice que Dios el Padre, quien llama al mundo a existencia, y sin embargo, cuando saca orden del vacío y de las tinieblas, es hecho porque el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y trae cosas a existencia. Y sin embargo, el Nuevo Testamento está lleno de referencias a que Cristo es el agente a través del cual el Padre crea todas las cosas. En Él fueron hechas todas las cosas, y no hay nada que se haya hecho que esté fuera de Él. Y así la creación es un asunto de la participación y el compromiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vemos la Trinidad en la encarnación de Cristo. Leemos en Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La divinidad está implicada en la concepción milagrosa de Jesús. Toda la Trinidad está involucrada. Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu desde el vientre de su madre, pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María para dar vida divina en su óvulo humano. Esta concepción fue única, nunca antes había ocurrido y nunca volverá a tener lugar. El poder del Altísimo la cubrió. La sombra, que se nos dice en este pasaje, tiene la idea de sobre en la oscuridad, con el exceso de luz, a la sombra. Recordemos que la nube en el Antiguo Testamento simboliza la presencia divina. Aquí la figura de la nube de la gloria Shekinah representa la presencia y el poder de Dios, Dios Padre. El Espíritu Santo vendrá sobre María y cubrirá con su sombra, con su poder, a través de la cual ella queda embarazada. Este activo de presencia creativa, productiva sombra de Dios, Dios Padre, produce la concepción en el vientre de María. Este eternamente persistente persona, Dios Hijo, que fue concebido por un activo divino directo, sino un sustituto de la actividad sexual o de cualquier tipo. Ahora, también la Trinidad está presente en el bautismo de Cristo. Leemos en Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
En este pasaje hay una visión de la Trinidad. Mientras las personas a orillas del Jordán no vislumbraban ni comprendían la importancia de esta escena, Dios no pudo callar ante ella. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y se oyó la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El gozo del Padre, ese gozo que Él expresa por su Hijo y la confirmación del Espíritu Santo que descendió sobre Él en forma de paloma, símbolo de pureza, sencillez e inocencia. Eso nos muestra a nosotros, los que seguimos a Jesús, la disposición y el comportamiento que Dios confirma y bendice. Por supuesto, amados hermanos, nuestro Señor tenía el Espíritu Santo en todo momento en su interior. Y es un error el pensar y enseñar que aquí está el bautismo en el Espíritu de Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos una figura que nos ayuda a entender correctamente el significado de esta escena. En las leyes de las ofrendas que encontramos en Levíticos capítulo 2 del verso 1 al 10, vemos que la oblación debía consistir de harina fina, aceite e incienso. Debía ser una ofrenda amasada con aceite y cocida al horno, o tortas untadas, ungidas con aceite. No es difícil descubrir el significado tipológico. La harina bien refleja la pureza y la perfección moral de nuestro Señor, y del aceite se sabe que es una figura del Espíritu Santo. Mientras el incienso habla de la entrega y dedicación, así en el Señor Jesús como hombre habitaba el Espíritu Santo idéntico a Él, pero al mismo tiempo estaba ungido por Él, por lo cual se hizo visible para todos los presentes en el bautismo, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. La importancia del bautismo de Jesús está en primer lugar en su disposición a someterse voluntariamente a cada dimensión de la ley de Dios. Y en segundo lugar está cuando la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, desciende del cielo en forma de paloma sobre Cristo. Esta es una ordenación, esta es la comisión divina de su vocación mesiánica. Esto sucede cuando el Espíritu del Señor viene sobre él para que venga a ser el ungido de Dios, el Cristos de Dios, porque el título Cristo significa el ungido. Así que Jesús es ahora ungido para el ministerio y Él es ordenado por Dios y apartado para empezar la vocación para la cual Él había sido enviado al mundo en primer lugar. También vemos la Trinidad en la resurrección de Cristo. La resurrección de nuestro Señor se da en primer lugar por el poder del Padre. Leemos en los siguientes pasajes bíblicos, por ejemplo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gálatas 1:1 nos dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y 1 de Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En segundo lugar, la resurrección de nuestro Señor se da por el mismo poder del Hijo. Leemos en Juan capítulo 10, verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y en tercer lugar, la resurrección de nuestro Señor se da por el poder del Espíritu Santo. Leemos en Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Ahora, hermanos, también la obra trinitaria está presente, o la Trinidad está presente en la obra expiatoria de Cristo. Leemos en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Y también leemos en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces queda claro, hermanos, que la redención también es una obra trinitaria. Y es por ello que desde el punto de vista de la teología hablamos de una distinción funcional entre los miembros de la divinidad. Es el Padre quien inicia el plan de la salvación. Es el Padre con quien nos asociamos con los decretos eternos de elección y sus propósitos y plan de salvación. Es el Padre quien envía al Hijo al mundo para lograr nuestra redención a favor nuestro en su ministerio. Y después de que el Hijo haya logrado nuestra redención, todavía queda tener esa redención aplicada a nuestra vida personal. ¿Cómo aprovecho la obra de Cristo? ¿Cómo me convierte en una persona redimida? Bueno, no será así a menos que se aplique a mí a través de la obra y el ministerio de Dios, el Espíritu Santo, quien me regenera, que me vivifica de la muerte espiritual a la vida espiritual y crea fe en mi corazón. Es el Espíritu que me santifica, es el Espíritu quien me glorifica en el cielo. Así que toda esta obra de redención, toda esta operación involucra a los tres miembros de la Trinidad trabajando en acuerdo. En la teología sistemática, este acuerdo se definió como el pacto de redención, el cual no se refiere a un pacto que Dios hace con los seres humanos. No es el pacto que Dios hace con nosotros, sino que es el pacto que Dios hace consigo mismo. Es decir, es el acuerdo del pacto que tiene lugar en toda la eternidad entre las tres personas de la divinidad. Indica que desde toda la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban totalmente de acuerdo en este asunto de salvación, de la salvación humana. El Hijo se alegró de cumplir con el plan del Padre y de encarnarse, por lo cual dijo en Juan 10, verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, hermanos, y por último, vemos la Trinidad en la Gran Comisión. Leemos en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad no es 1 más 1 más 1 igual a 1. Esta ecuación matemática queda bien claro que es una ecuación falsa desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista teológico de sana doctrina. Esta ecuación 1 más 1 más 1 igual a 1 es una ecuación propia de la herejía denominada triteísmo, como nos muestra la imagen que estamos viendo aquí. Esta herejía afirma que hay tres personas, tres esencias, tres sustancias divinas, por consiguiente, tres dioses, como se ilustra en esta imagen que estamos viendo. Los mormones son tristeístas, pero con un pequeño giro. Enseñan que hay muchos dioses en el universo, pero que ellos, los mormones, solo sirven y adoran a uno solo. Para ellos en la tierra la divinidad son realmente tres dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no creemos eso. También la Trinidad es negada. La Trinidad es negada por el arrianismo,
quien afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas al presbítero de Alejandría en Egipto, Arrios, que nació en el año 250 y falleció en el 335 después de Cristo. Este hombre enseñó que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Los testigos de Jehová son los arrianos modernos o semi-arrianos, pues guardan pocas similitudes con el arrianismo original, en el sentido que ambos consideran a Jesús como el unigénito de Dios Padre y no como Dios mismo. Y como arrios consideran que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios o una energía que no tenía comienzo y que no era un sujeto existente, al igual que piensan los testigos de Jehová. También la Trinidad es negada por el modalismo, que es una herejía del siglo III, es decir, del año 201 al año 300. Fue difundida principalmente por teólogos de la época como Praxeas y Neonato de Esmirna, según la cual en Dios solo hay una persona, como una es también su naturaleza. Los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo son, según esta enseñanza, no son otra cosa sino aspectos diversos de Dios único. Esto es, son modos de considerar a Dios en sus operaciones extras, como la creación, la encarnación, la efusión de la gracia. No existe, por tanto, Trinidad, según ellos, en Dios, sino monarquía, por lo que se les da también el nombre de monarquismo. Según el modalismo, cuando se dice que el Hijo de Dios se encarnó y sufrió pasión y muerte, es una simple manera de hablar, puesto que en realidad fue el mismo Padre quien sufrió y se encarnó y murió en la cruz. Por eso también se les llama patriparcianos. Los unitarios o Jesús solos son un tipo modificado de unitarismo, que afirma que Jesucristo es el nombre de Dios que se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí aparece el antiguo modalismo, al negar que hay tres entidades personales distintivas, internas y eternas en Dios, con el reduccionismo añadido de atribuir la naturaleza y la personalidad divina a Jesucristo exclusivamente. Ahora, hermanos, lo que cada uno de nosotros debemos tener siempre presente, en primer lugar, es que la doctrina de la Trinidad no explica completamente el carácter misterioso de Dios. En realidad lo que hace es fijar límites que no debemos trasponer. Define los límites de nuestra reflexión finita. Nos ordena a ser fieles a la revelación bíblica de que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido. La doctrina de la Trinidad fija límites a la especulación humana con respecto a la naturaleza de Dios. Cuando traspasamos los límites, surgen las malas interpretaciones y las negaciones que caen luego en herejías. Y en segundo lugar, debemos establecer que la doctrina de la Trinidad no es una contradicción. Dios es uno en esencia y tres en persona. La Biblia declara tanto la unicidad de Dios como el carácter divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar ahora, hermanos, de los nombres de Dios. En las Escrituras encontramos los nombres de Dios y estos nos han sido dados, revelados, es decir, Dios mismo nos los ha dado como una ventana a su esencia para que nuestra mente finita pueda comprender y conocerle. Hermanos, en sus manuales van a encontrar un total de 21 nombres, pero en la Biblia hay muchos más. En este video abordaré el primero de ellos y compartiré un breve video a manera de resumen de otros nombres. Comencemos entonces. Como nos muestran las imágenes, vemos aquí todos los 21 nombres que en el manual usted va a encontrar.
Y vamos a abordar entonces el primero, que es Yahweh, Yahweh o Jehová, Yahvé o Jehová. Leemos en la versión bíblica, la Biblia textual, tercera edición, en Éxodo capítulo 20, verso 2. Yo soy, YHVH, tu Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Este mismo verso en la Biblia, en la versión bíblica de Jerusalén, tercera edición, leemos: yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, el lugar de esclavitud. Y en la versión Reina Valera leemos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vemos entonces que las 4 letras que vimos en el primer verso, en la primera versión bíblica, YHVH, conocidas como el tetragramatón, que corresponde a las letras hebreas que observamos en pantalla, se traducen como Yahvé o como Jehová. Como el tetragramatón hebreo se pronuncia Yahweh, de allí que para la mayoría de los estudiosos del hebreo y algunos eruditos judíos consideran que la pronunciación Yahvé es la más próxima al original. Pero otras congregaciones o denominaciones y estudiosos se oponen a dicha forma, aludiendo que no se le ha naturalizado. Es decir, no es natural a los idiomas actuales como el español. O por así decirlo, que no se apega a las normas de transliteración. Es decir, no refleja la forma exacta en que esta palabra se representa en la lengua original, con la representación de sonidos o caracteres de la lengua o idioma a la cual se traduce. Por lo tanto, para ello lo correcto es Jehová. Jehová surge en la Edad Media, desde el siglo VII después de Cristo, pero no tiene bases etimológicas, es decir, sin un estudio del origen de las palabras individuales y de su cronología. Surgió al fijar las vocales escritas para el hebreo según el contexto de las palabras usuales para Dios, por ejemplo, Elohim, Adonai, Hashem, que se encontraban junto al tetragramatón, es decir, a esas 4 letras que vimos en el primer verso. De modo que el traductor antiguo creyó ver en la secuencia de letra vocal del nombre de Dios una real pronunciación, mas aquello era solo una convención al momento de leer el nombre. Así se usó primeramente en la forma más abundante Jehová, y de ahí pasó como Jehová, muy lejano del original hebreo, pues es finalmente el resultado de las consonantes del tetragramatón YHVH con las vocales del título Mi Señor Adonai. El hecho aceptado por los mismos hebreos y estudiosos o eruditos es que no se conoce a ciencia cierta la pronunciación original de ese tetragramatón, y hasta que desapareció entre los judíos por reverencia y tradición, que ordenaban no mencionar el nombre de Dios para evitar su empleo vano o profano. Y hay que tener en cuenta y recordar algo. En el tiempo antiguo, cuando una nación invadía a otra, generalmente cogía el nombre de sus dioses o sus imágenes y las profanaba para demostrar el dominio total. Entonces los judíos antiguos no pronunciaban el nombre de Dios para que otra nación no pudiera hacer eso. Y el tiempo pasó, y como no lo pronunciaban, desapareció cómo sonaban esas 4 letras hebreas. Entonces desapareció del idioma hebreo, y que además el idioma hebreo original no usaba vocales. Entonces la pronunciación de esas 4 letras nadie la conoce, desapareció. Ahora, hermanos, según la tradición judía, el tetragramatón, es decir, YHVH, es decir, Yahvé o Jehová, sería la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto, Él es
o Él será. Lo que se ajusta con el significado del nombre dado en el verso del libro del Éxodo, en el capítulo 3, verso 14. Yo soy el que soy, donde se representa a Dios hablando. Y es por eso que se usa la primera persona yo soy. Así el significado del nombre de Dios podría ser concretamente el que es, que se relaciona directamente con la noción hebrea del monoteísmo, donde solo existe el creador no creado, que no depende de nada ni de nadie más. Por ello hoy el tetragramatón original se tradujo como yo soy el que soy, nombre que también se relaciona con la idea de vida, con concepción de Dios como fuente y creador de vida, con la paciencia, amor y fidelidad de Dios. No es solo que Dios existe, sino que existe en relación con su pueblo de generación en generación. Ahora bien, hermanos, si alguien viene acusándonos o acusarnos de profanar el nombre de Dios porque empleamos el término Jehová o por el contrario hacemos uso del nombre Yahvé, debemos responderle que la profanación del nombre de Dios no es un daño a la forma de pronunciar el nombre, sino un daño a la reputación del ser. Pues Dios es santo, santo, santo. Es por eso que los judíos están llamados a santificar el nombre, al igual que todo cristiano. Como nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Entonces no estoy profanando el nombre del Señor si yo utilizo Yahvé o utilizo Jehová. Profano el nombre cuando no respeto la santidad, la grandeza y entender que Dios está por encima de mí y de cualquier creación. Bien, veamos ahora este breve resumen de los nombres de Dios.
ahora invitarnos a hacer una actividad para el aprendizaje y la comprensión de estos nombres. Esta actividad se llama círculo adentro y círculo afuera. Usted va a buscar un número par de participantes, es decir, 8, 10, 12, siempre un número par. Lo primero que usted tiene que hacer es dividir el grupo en dos grupos iguales, es decir, si tengo 8, dos grupos de 4. El primer grupo hace un círculo pequeño, pero se da en la espalda. O sea que ellos van a estar mirando hacia afuera. El siguiente grupo rodea al primer grupo, ubicándose uno frente al otro. Previamente usted les entregó a cada uno un nombre, les asignó un nombre y ellos debieron estudiarlo. Va a darles la oportunidad a que cada uno, un minuto a cada persona de cada círculo con el que quedó al frente, cada uno comparta ese nombre que le correspondió de Dios. Cuando termine el primero, usted da la señal para que luego el del círculo de afuera le dé su nombre, le explique el nombre de Dios asignado al del círculo interno y luego el del interno al de afuera. Cuando ya hayan terminado, hace que el círculo de afuera, solo el círculo de afuera, gire a la derecha, de tal manera que van a cambiar de compañero. Y nuevamente, el círculo externo expone su nombre al del círculo al frente, y al del círculo interno, y el del círculo interno después explica su nombre. Así hasta que todos pasen y todos se digan los nombres. Esta actividad usted la puede hacer, hermanos, con los integrantes de su familia, con integrantes de la iglesia, con un grupo a los cuales quiera compartirles el Evangelio. Le voy a invitar a que usted haga un video cuando esté realizando esta actividad y lo envíe al grupo de chat al cual está perteneciendo, al cual estoy también yo vinculado, y me mande ese video para la evaluación.